Así como la naturaleza simplemente es una, así el hombre ha ido descubriendo esta misma. Así, esta ciencia se vuelve primeramente eso, como la naturaleza. El hombre no la inventa, sino solamente descubre sus leyes naturales. El hombre va a ir descubriendo precisamente sus leyes psíquicas, corporales y anímicas. Los primeros en precisamente estudiar esta ciencia sagrada, esta precisamente ciencia que simplemente se encarga de ver qué está pasando con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestra alma, con autodescubrirnos, serían lo que nosotros conocemos como civilizaciones antiguas, egipcios, babilonios, sumerios, israelitas, todos estos pueblos antiguísimos en donde primeramente aportarían una cuna simbólica, una cuna arquetípica, hablando ritualísticamente. Para llegar a fundirse propiamente en Alejandría, en Roma. Precisamente veríamos que en esta ciudad tan importante, en esta capital fundada por Carlomagno, hubiesen desde neoplatónicos, pitagóricos, judíos, cristianos, helénicos, adoradores por estos dioses olímpicos. Había adoradores igual, egipcios, a Isis, a Amon-Ra, todos estos dioses, todas estas culturas que a veces fundamentaron y fueron grandes reinos, grandes culturas que aportarían símbolos y dioses antiguos, ahora se sincretizarían todas precisamente en los concilios, en donde precisamente en el reinado de Constantino en Constantinopla se creasen precisamente en el 1315-1325 el primer concilio, que primeramente y como primera cualidad, que precisamente se condena el arrianismo y se ve precisamente a este Jesucristo como lo sería en Oriente Buda. Se empieza a ver precisamente con este condena del arrianismo a este precisamente Jesucristo como símbolo precisamente del Mesías, del símbolo del Hércules, el símbolo del Avatar, el símbolo de Osiris. Se empieza a conciliar y es por eso que aquí, y es por eso que es tan importante este concilio precisamente de Constantinopla, porque aquí nace lo que estructuraría toda religión principalmente actual, esotéricamente o exotéricamente, que será llamada catolicismo, que precisamente es la raíz latina de esta palabra, universal. Universal porque precisamente se quería crear ahora en ese momento, por sabiduría de todas estas culturas antiguas que mencionamos, una creencia que unificara a todo el mundo, una creencia que fuera abierta y, como en su misma palabra dice, universal, teniendo como base simbólica el cristianismo, que precisamente era muy lioso para esos tiempos. Aquí el misterio egipcio, neoplatónico, pitagórico, cabalístico, hermético, quedaría asentado ya en la religión católica. Viene entonces ya, desde un poco antes, la creación ya y la división del imperio en dos, junto con, precisamente, la caída del imperio romano a mano de los bárbaros, creando así religiones tan estructuradamente perfectas con las religiones druidas, bárbaras, celtas, que precisamente se crearía ahora estos monjes, estos sacerdotes tan conocidos orientalmente, grandes escuelas filosóficas en donde precisamente Europa
con toda su raza, con toda su cultura esotérica celta, sería muy bien resguardado. Por el otro lado, en Roma vemos un panorama más oscuro en donde el emperador precisamente no está, y es ahora este papa precisamente la cabeza y el obispo más importante de esta iglesia. Se convierte en la máxima autoridad. En el siglo VII, precisamente el siglo del Islam, se crearían después de 300 años desde lo que estamos hablando, precisamente el Islam. Precisamente vienen todos estos misterios árabes que traerían dos cosas fundamentales, y es importante recalcar su nacimiento, ya que traerían la alquimia y precisamente todos los misterios del trance africano. Este papa, con una sed de poder, con una sed, ya siendo precisamente un líder de Estado, quiere reconquistar precisamente las tierras sagradas, y viene precisamente en el año 722, 1492, las conocidas cruzadas, las conocidas conquistas de Tierra Santa, que precisamente volveríamos a tocar un punto fundamental para el esoterismo actual: el nacimiento de los caballeros templarios. Reconquistando, obteniendo riquezas y conocimiento, reapareciendo, gracias a ellos, la magia salomónica, la magia cabalística, y la más importante para ellos, una magia que nace desde Moisés, una magia que se llama la orden de la serpiente de bronce. Porque es precisamente este démole y templario, ya muerto y traicionado por esta misma iglesia, porque precisamente, como te dije, al Papa le saldría el tiro por la culata, ya que estos caballeros templarios se darían cuenta que el catolicismo ha perdido ya para esta época, para precisamente, estamos hablando de la Edad Media, esta misma se ha vuelto la más entorpecedora de la humanidad. En vez de convertirse precisamente como en su objetivo lo marcaba en Constantinopla, una creencia universal, totalmente abierta a todas las religiones mundiales, serían precisamente la Edad Media, en donde ésta se haría totalmente egocentrista. Los caballeros templarios son traicionados precisamente por Felipe el Hermoso, y se vendrían precisamente a América. Precisamente en estas carabelas representadas muy bien, precisamente con esta cruz roja en sus velas blancas, barcos totalmente templarios. Y indirectamente, ya hablando de la Edad Media, indiscutiblemente igual, tenemos que hablar de los grimorios. Precisamente esta brujería medieval, en donde precisamente es la sincretización que decíamos la vez pasada, hace un rato, entre el catolicismo y la magia celta, la magia bárbara, la magia vikinga, en donde precisamente se resguardaría en algunos grimorios, más que nada en sus prácticas de precisamente místicamente magia negra, que es de igual manera importante que todos estos grimorios que también trabajan en esta Edad Media para resguardar los conocimientos en un ritual simbólico de la más profunda cábala, de la más profunda alquimia, introducida ya por los árabes, que hace rato mencionábamos, y hermetismo. Si te das cuenta, volvemos a precisamente estas religiones, resurgen gracias y se protegen gracias a estos grimorios, las religiones más principales de Alejandría, que serían las civilizaciones antiguas.
entonces, ya hablando de una Edad Media, en donde realmente la humanidad pereció mucho culturalmente, religiosamente hablando, vamos del 1200 al 1400, en donde los grimorios realmente antiguos se van descubriendo y se van haciendo más y más famosos. Entonces, por ahí del 1500, 1600, 1700, empieza todo este resurgimiento de la magia salomónica, este resurgimiento de la magia salomónica que resguardaría precisamente la más profunda cábala. Resurge también las escuelas, por ejemplo, ya por ahí del 1500, neoplatónicas como la de Florentina. Resurgen escuelas herméticas y también resurgen ya por el 1500, 1700, 1800, ya bien estructuradas escuelas de pensamiento filantrópicas, impregnadas ya por todas las ramas anteriormente dichas en este video. Empiezan a resurgir escuelas góticas, escuelas de constructores que conciliarían precisamente el arte, la religión y la matemática, la ciencia, precisamente en este argot, en este argot simbólico de sus iglesias, de sus catedrales precisamente góticas. Ya hablamos del 1800, siendo como un año entonces, en donde nacen y ya están bien estructuradas las escuelas principales de pensamiento esotérico, como la masonería, el rosacrucismo, la Golden Dawn, etcétera, etcétera. Llegando al siglo XX, llegando al 1900, en donde el positivismo crece de una manera muy exponencial, pero también se aterriza y se desata la superstición precisamente de este credo universal. Nacen en precisamente 1900 pensadores que traen a Occidente ya, ahora, pensamientos de Oriente, como la escuela teosófica, muy conocido como Blavatsky, o Gurdjieff, que también trae mucho conocimiento de Oriente. Viene el 2000, viene la época actual, y es en donde el esoterismo está en nuestras manos, para deshacerlo, para comprenderlo o para marcar una nueva era. Muchísimas bendiciones.